Vamos a empezar con lo que son las técnicas de supresión de tejidos. En esta clase vamos a tocar las diferentes técnicas que tenemos para suprimir la señal emitida por algún determinado tejido que queramos suprimir. ¿De acuerdo? Que van desde las técnicas convencionales de saturación grasa hasta las técnicas de supresión de tejidos por inversión de recuperación. Entonces, la supresión de tejidos por resonancia magnética, o como clásicamente las conocemos y las llamamos saturación de tejidos, ¿no? Hablamos mucho de lo que es saturación de la grasa, saturación del líquido cefalorraquídeo. Lo que vamos a conseguir con esto es la anulación de una señal de un tejido, bien, para lo cual nosotros vamos a usar o emplear pulsos de radiofrecuencias, en algunos casos gradientes bipolares, y en otros van a ser netamente procesos matemáticos que se van a realizar en un postproceso, no durante o antes de la adquisición, sino ya posterior a la adquisición mediante procesos matemáticos. ¿Con qué finalidad vamos a terminar suprimiendo o saturando un determinado tejido? Lo vamos a hacer para poder resaltar un tejido que en condiciones normales pueda pasar desapercibido. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos dos imágenes muy clásicas cuando hacemos estudios de encéfalo. Una secuencia axial T2 y una secuencia FLAIR. En la secuencia axial T2 siempre vamos a tener que el líquido o el líquido cefalorraquídeo o cualquier tipo de edema va a tener una alta intensidad de señal. Por ejemplo, este es un paciente con una esclerosis múltiple y nosotros lo que queremos evaluar es la hiperintensidad de la placa desmielinizante en el territorio periventricular. Pero tenemos que hay mucha interferencia con la señal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, mediante una técnica de supresión de tejido, vamos a eliminar la señal del líquido cefalorraquídeo para quedarnos únicamente con la señal de la lesión desmielinizante. Entonces, podemos determinar que en esta zona hay o no hay una patología. Bien, igualmente una secuencia para suprimir el tejido de la sustancia blanca cerebral. Entonces, los tejidos que clásicamente podemos suprimir por resonancia magnética, tenemos como principal la grasa, que es muy conocido por todos, el líquido cefalorraquídeo, la sustancia blanca cerebral, la sangre, el miocardio, y dependiendo de los tiempos o las secuencias que nosotros vayamos empleando, podemos ir saturando o suprimiendo la señal de otros tejidos. Entonces, primero, vayamos a lo que es la saturación de la grasa. La saturación de la grasa la podemos hacer primero por saturación espectral, luego por excitación de agua, luego mediante técnica Dixon y consecuencias de inversión de la recuperación, que no solamente nos va a permitir suprimir o saturar la señal de la grasa, sino de diferentes otros tejidos. ¿Por qué vamos a suprimir o por qué vamos a anular la señal de la grasa? Primero, y bastante importante, determinar si un compuesto tiene grasa. Diferenciar tejidos en T1 para el empleo de medios de contraste para secuencias potenciadas en T1, en secuencias potenciadas en T2 para evaluar la presencia de edema, y en otros tipos de secuencias para suprimir tejido de fondo. Por ejemplo, cuando hacemos las secuencias volumétricas T2 de colangioresonancia, aparte de manejar tiempos de eco bastante largos para potenciarlo bien en T2, empleamos también una técnica de supresión de la señal de la grasa, en este caso por saturación espectral, para suprimir de forma más eficaz todo el tejido de fondo. Entonces tenemos esas 5 indicaciones para eliminar la señal de la grasa. Primero, la saturación espectral. La saturación espectral vamos a tener 3 clases convencionales. Fat saturation o saturación grasa normal, SPIR, que es el Spectral Pulse Saturation with Inversion Recovery, que va a combinar un pulso de inversión con una saturación espectral. Y SPIRE, que ya utiliza otro tipo de pulsos de radiofrecuencia, no los convencionales, sino los llamados adiabáticos, que vamos a ir analizándolo a continuación. Entonces, la primera técnica, la saturación espectral, Fat Saturation o Fat Sat convencional que manejamos y que tenemos clásicamente divididas en los equipos. En esta técnica nosotros vamos a seleccionar la frecuencia de precesión en la cual se encuentra la grasa. Recordemos que entre la grasa y el agua a 1.5 teslas hay una diferencia de frecuencia de 220 aproximadamente.
Entonces nosotros podemos ubicar y conocer la frecuencia de la grasa. Mediante este conocimiento previo que nosotros vamos a tener de la frecuencia de la grasa, nosotros podemos enviar pulsos selectivos a la grasa para de esa manera poder suprimir su señal y de esa manera no sea representado dentro de la imagen que nosotros vayamos a mostrar. ¿Cómo ocurre esto? Vamos un poco a los gráficos. Nosotros tenemos acá, en el eje Z, la magnetización longitudinal del agua y la longitudinal de la grasa. Mediante un pulso selectivo a la grasa, basculamos hacia el plano transversal la magnetización de la grasa. Y mediante la aplicación de una gradiente de desfase, hacemos que la grasa pierda fase, destruyéndola, utilizando gradientes de tipo Spoinig. Recordarán también que esas gradientes las usábamos en las secuencias eco de gradientes para destruir la magnetización residual transversal. Al destruir la magnetización de la grasa, transversal de la grasa, el único componente longitudinal que nosotros vamos a tener para poder realizar nuestra secuencia clásica, spin eco por ejemplo, va a ser el del agua. Entonces, la única señal que nosotros vamos a obtener y representar dentro de nuestras imágenes va a ser la señal del agua. Bien, como estamos viendo aquí también en el esquema, mediante el pulso selectivo, nosotros anulamos la señal o la forma en la que se está recuperando la grasa, la destruimos, por lo tanto, no va a tener o emitir señal. ¿Por qué? Porque al momento de iniciar nuestra secuencia convencional, la magnetización de la grasa recién se está comenzando a recuperar. Por lo tanto, no va a tener una gran componente longitudinal, una gran componente de magnetización longitudinal, por lo tanto, su señal va a ser casi anulada. Bien, sin embargo, tiene algunas desventajas que vamos a ir viendo. Ahora, pasando a la secuencia SPIR, es muy similar a la técnica FATSAT. Sin embargo, aquí ya combinamos un pulso de inversión previo a la secuencia que normalmente nosotros vayamos a emplear, sea ecogradiente, spin eco o turbo spin eco. Generalmente ese pulso de inversión ronda entre los 100 y 180 grados. No termina o totalmente de ser una secuencia de inversión completa. Incluso en algunos equipos se puede manipular este pulso, cosa que en otros no. Bien, entonces la secuencia que nosotros vayamos a aplicar va a ser aplicada justo en el punto donde la magnetización de la grasa esté en cero y su señal esté completamente anulada, lo cual hace que esta técnica SPIR sea mucho más efectiva para saturación de la grasa que el FATSAT convencional. Sin embargo, ambas son muy parecidas, tienen un resultado bastante similar, incluso si nos ponemos a revisar los equipos y de las marcas que tenemos actualmente disponibles, algunos tienen FATSAT, algunas tienen SPIR, pero yo personalmente no he visto equipo que tenga ambas secuencias, FATSAT y SPIR, o tienen solamente manejan una de las dos. Las ventajas que tiene, primero es bastante exacta a la hora de eliminar la señal de la grasa, resalta lesiones tras la administración de contraste, se puede aplicar en cualquier secuencia y para cualquier potenciación, no tenemos problemas para eso, reduce artefacto de desplazamiento químico como toda secuencia de supresión de la grasa y nos da gran detalle anatómico. Las desventajas son bastante también claras, es muy sensible a las alteraciones de homogeneidad del campo magnético. La señal residual de la grasa, eso también es bastante importante. No termina de hacer una saturación completa, como vimos en el esquema anterior, si podemos ver acá. Sí tenemos luego del pulso selectivo un poco de recuperación de la señal de la grasa, por lo tanto tenemos ahí unas ciertas complicaciones con la señal residual de la grasa. Cuando tenemos un tejido adiposo coexistiendo con agua, la pérdida de señal en algunos casos no es tan efectiva. Entonces, por ahí tendríamos que usar otra técnica de supresión. Igual la presencia de alcalenos, cuya frecuencia es muy diferente a la frecuencia de la grasa normal que podemos encontrar en cualquier tejido, y sobre el tiempo de adquisición de la secuencia. Entonces, tenemos esas ventajas y desventajas
en cuanto a estas dos técnicas, que son bastante similares, como ya les había mencionado, y podrían encontrarse solo una de las dos dentro de su carpeta de secuencias o dentro de las opciones que tenga la secuencia, o FATSAT o SPIR. Acá tenemos algunos ejemplos. Sobre todo es muy útil para el sistema musculoesquelético. Actualmente las técnicas con saturación de la grasa para el sistema musculoesquelético son el gold estándar para su evaluación, los abdominales. Pero como les mencionaba, por ejemplo, esta es una secuencia T2-FATSAT. Si vemos aquí en los límites de la imagen, donde hay mucho más contacto con la antena, vamos a tener esos problemas de homogenización del campo, que nos pueden generar algún tipo de error. Por eso que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar este tipo de imágenes. Hay que saber que las técnicas de saturación grasa de tipo espectral tienen este tipo de desventajas, que pueden llevar a un posible error de interpretación como una posible lesión, pero no hay más que todo un artefacto de susceptibilidad. Bien, aquí hay dos tipos de imágenes, dos imágenes de hombro axiales. Son la misma secuencia. Bien, es la misma secuencia del mismo paciente. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos en este tipo de imagen? Este sí es una pregunta para ustedes. Si pueden contestar a través del chat y alguien pudiera darme esa respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de imagen? La izquierda y la derecha. ¿Qué se usó? ¿Qué se cambió? Si alguien lo puede hacer a través del chat o puede abrir su micrófono y participar dentro de la clase y decirnos qué ocurrió en esas dos imágenes. Voy a dar unos minutos a ver si alguien se anima a darnos algún comentario o continuamos con la clase. Bueno, acá Norby Federico Furtado dice que la diferencia está que una tiene una saturación fuerte y otra débil. Otros dicen que Iván de García y García dice que una es FATSAT y otra es FATSAT Classic en GE. O saturación suave y saturación fuerte, Johnny. Esas son las respuestas. Muy bien, perfecto. Sí, como bien menciona Federico, tenemos dos tipos de saturación. Una saturación débil y una saturación fuerte. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia de este tipo de saturación? Recuerden que, como les había mencionado, había un gradiente tipo spoiling que se encargaba del desfase de la magnificación transversal de la grasa. Entonces, lo que hace este tipo de saturación es prolongar el efecto de este gradiente, haciendo que el desfase permanezca establecido durante mayor cantidad de tiempo, haciendo que la magnetización residual de la grasa sea mucho menor y nos consigue una saturación mucho más fuerte y en algo poco más homogénea. Sin embargo, puede llegar incluso a ser demasiado fuerte y ser muy oscura la imagen que nosotros vayamos a adquirir. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de usarlas, de emplearlas, y sobre todo hacer mucho ese match con el médico radiólogo para ver en qué casos nos puede ayudar. A mí personalmente, cuando trabajaba no tenía antenas dedicadas y trabajaba con las antenas flexibles, cuando hacíamos evaluación de hombro, me ayudaba mucho para la saturación grasa. Cuestión de que cuando usaba una técnica de saturación grasa débil, tenía ese problema de que la saturación no era muy efectiva, a pesar de que usaba cualquier otro medio para poder homogenizar el campo. Entonces pueden manejar un poco, sobre todo vayan probando el resultado de las imágenes que pueden ir obteniendo. Actualmente con equipos, por ejemplo, de la marca Siemens, ya nos dan una opción para poder homogeneizar un poco mejor el campo, que se diferencia para músculo esquelético y para cuerpo. Nos da esa opción, articulaciones, tórax, abdomen o pelvis, que también nos da un resultado bastante similar a usar una saturación débil o fuerte. ¿Bien? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Una saturación débil y una saturación fuerte, que no es otra cosa más que el tiempo de duración del gradiente tipo spoiling, que desfasa la magnetización transversal de la grasa.
Ahora ya pasando a la siguiente técnica que tenemos de saturación espectral, tenemos la técnica SPIRE, Spectral Adiabatic Inversion Recovery. Bien, esta es una técnica que más o menos combina la secuencia SPIR con un STIR, bien, usando un pulso adiabático de inversión de 180, logrando que la saturación de la grasa sea mucho más efectiva y mucho menos susceptible a los cambios de homogenización del campo magnético. Entonces podemos decir que es una secuencia menos susceptible a los artefactos metálicos, por ejemplo. ¿Bien? Pero ¿cuál es lo bastante interesante aquí? Los pulsos adiabáticos. Para hablar de pulsos adiabáticos tendríamos que hablar también y analizar mucho lo que es la excitación tipo adiabática, el rotating frame o los pulsos of resonance. Bien, pero para hacerlo un poco más sencillo, ya que esto no es una clase propia para hablar de pulsos adiabáticos, los pulsos o pulsos adiabáticos que vamos a emplear son una clase bastante especial de pulsos de radiofrecuencia que nos van a permitir bascular de forma exacta a 180 grados la magnetización longitudinal de la grasa, ¿de acuerdo? Pudiendo llegar a invertirla y de esa manera lograr una saturación bastante más efectiva que otras técnicas de saturación. Adicionalmente, esto también son pulsos que son intolerantes a los cambios que presenta el campo magnético y también que nos van a ayudar a controlar lo que es el calor dentro del resonador, el SAR. Bien, si tienen alguno o han manejado los equipos Philips, me parece que ya tienen secuencias especiales que son, por ejemplo, las turbospin clásicas, le agregan un adicional de ATSE, que son Adiabatic Turbo Spin Echo, que son secuencias bastante efectivas, primero para compensar esas inhomogeneidades del campo magnético y para controlar también el SAR. Entonces, mediante las técnicas de pulsos adiabáticos, nosotros podemos obtener una mejor saturación de la grasa que no sea tan susceptible a cambios de homogenización del campo. Por ejemplo, acá tenemos dos secuencias, una imagen FATSAT y una imagen SPIRE. Es un paciente obviamente con una prótesis o un artefacto metálico en la tibia. Si vemos en la secuencia FATSAT, vemos que la amplitud que tiene este tipo de artefacto o esta alteración es considerable. En la secuencia SPIRE también está presente, no hemos logrado suprimirlo o anular completamente el artefacto, pero sí hemos logrado reducirlo. Podemos evaluar la grasa anterior de forma correcta, no se ve del todo afectado, y a nivel de la tibia también tenemos una pequeña reducción de ese artefacto, y esto debido a los pulsos adiabáticos que ya acabo de mencionar. Sin embargo, esta técnica tiene también algunas desventajas, pero una de sus grandes aplicaciones que tiene es donde nosotros tengamos mayor dificultad para realizar una saturación grasa. Por ejemplo, en estudios mamarios. Actualmente en estudios de mamas ya está recomendado el uso de técnicas SPIRE. A diferencia de la saturación grasa normal y convencional, la técnica SPIRE nos da una... Entonces nosotros podemos tener a nivel de la mama bastantes complicaciones a la hora de saturar la grasa por la propia forma de la anatomía. Entonces debemos usar una técnica bastante fuerte de saturación y ya está indicado para este tipo de estudios el empleo de secuencias SPIRE. En este ejemplo podemos ver la diferencia que nos da ambas técnicas, una saturación grasa convencional y la técnica SPIRE. Entonces, si van a sus equipos, cuando realicen un estudio de mamas, revisen qué tipo de saturación grasa tiene configurada su secuencia volumétrica, ¿no? Sobre todo en los dinámicos. Es muy importante que estén trabajando con la técnica SPIRE, que como ya mencioné, usa pulsos adiabáticos que nos van a permitir una saturación un poco más efectiva. A diferencia del SPIRE, cuyo pulso no era completamente de 180, sino oscilaba entre 100 a 180. Era un poco inespecífico. Por ejemplo, en las secuencias SPIRE, en la marca Siemens, nosotros no tenemos la opción de modificar este pulso. Sin embargo, me parece que sí en otras marcas comerciales, este pulso lo podemos modificar.
Bien, ahora, la siguiente técnica que vamos a analizar es la técnica de saturación de la grasa, pero por excitación del agua. En esta técnica nosotros vamos a proceder a excitar únicamente la señal o la magnetización longitudinal del agua. Recordemos que para nosotros poder obtener la señal de un determinado tejido necesitamos dos características especiales. Primero, que sea excitado con un pulso de radiofrecuencia y luego que sea refasado, sea por gradientes bipolares o por un pulso de refase. En este caso nosotros vamos a tratar únicamente de excitar la magnetización del agua. ¿Cómo vamos a lograr esto? Mediante la aplicación de pulsos binomiales. Nosotros tenemos un pulso de inversor de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer con este pulso de excitación de 90 grados va a ser dividirlo de forma binomial, de diversas maneras y diversas opciones. La forma más clásica es la aplicación de dos pulsos de 45 grados. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí dos magnetizaciones, una del agua, en azul, y una de la grasa. Aplicamos un primer pulso de 45 grados, basculando 45 grados ambos vectores de magnetización. Como ambos vectores de magnetización, como bien recordaremos todos, presentan diferentes frecuencias de precesión, en un tiempo determinado van a estar fuera de fase. ¿De acuerdo? Es en ese... Habilita tu audio. Disculpen, ahora sí. Gracias. Ya. Sí. Sí, ya lo habilité. Bueno, voy a repetir esta parte para poder entenderlo. Como les mencionaba, en la excitación de agua nos vamos a dedicar únicamente a realizar la excitación del vector de magnetización longitudinal del agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos aquí, mediante la aplicación de pulsos binomiales. El primer esquema más clásico es la división del pulso inicial de 90 por un pulso de 45 grados, en el cual aplicamos un primer pulso de 45 grados, basculamos ambas magnetizaciones, tanto del agua como de la grasa. Y como bien recordaremos nosotros, la frecuencia de precesión del agua y la grasa es diferente. Por lo tanto, en un tiempo determinado, ambos vectores de magnetización se van a encontrar fuera de fase. Al encontrarse fuera de fase y haber un desfase de estos protones o vectores de magnetización, es ahí donde nosotros vamos a aplicar el siguiente pulso de 45 grados, basculando únicamente al plano transversal la magnetización del agua. Por lo tanto, las curvas de relajación, tanto T1 y T2, van a ser única y exclusivamente las del agua, no de las de la grasa, porque la grasa sigue manteniendo su vector de magnetización longitudinal y no ha seguido ningún proceso de relajación. ¿De acuerdo? Entonces, este es el esquema más clásico, pero en realidad hay diferentes tipos de esquemas. Algunos los dividen en 3, algunos en 4, pero todos tienen que seguir un patrón de coeficientes exponenciales binomiales. ¿De acuerdo? En conclusión, y para ser más sencillos, todos los pulsos en conjunto deben sumar 90 o, en todo caso, sumar la totalidad del pulso que nosotros vayamos a enviar, dependiendo de la secuencia que nosotros tengamos. Por ejemplo, sabemos que en las ecogradientes no es un pulso de 90, sino es diferente. Entonces vamos a tener ese tipo de secuencia binomial. Bien, entonces tenemos este ejemplo que vemos acá. Grasa y agua, pero aquí ya no usamos, a diferencia del ejemplo anterior, pulsos de 45, sino un primer pulso de 22.5, luego un pulso de 45, cambian de fase y volvemos a lanzar otro pulso de 22.5, completando los 90 grados. Entonces siempre se maneja esa expansión binomial. Depende mucho la verdad es que yo nunca he podido averiguar qué tipo de expansión binomial usan las diferentes marcas, pero son las opciones que nos da la literatura actual que tenemos, ¿no? Que esta es la división que tiene y que se realiza para realizar la saturación de la grasa por excitación del agua.
Ventajas. No se necesita mucho tiempo extra, no hay un aumento sustancial del tiempo. Se puede realizar con técnicas 3D. Es bastante útil en sistema musculoesquelético para imágenes volumétricas. Sin embargo, dentro de sus desventajas sigue siendo una imagen bastante sensible. Hay inhomogeneidades, por ejemplo, alteraciones por metal. Y si queremos usarlas en cortes 2D, sí se ha percatado que no te permite reducir mucho tu grosor de corte, no te da grosores de corte finos. Clásicamente están bastante limitadas a las secuencias eco de gradiente, ¿de acuerdo? Están bastante limitadas a las secuencias eco de gradiente volumétricas. Hablamos de, por ejemplo, las secuencias BY, SPGR, etcétera, etcétera, ¿no? Donde podemos agregar técnicas de excitación de agua. Acá tenemos un ejemplo para secuencias volumétricas en el sistema musculoesquelético. La secuencia DES, TRUFIS, que usamos para evaluar cartílago patelar, tienen una secuencia de excitación de agua, que por su característica nos da una saturación bastante homogénea. Acá tenemos una comparación, por ejemplo. Una secuencia FATSAT convencional, ¿de acuerdo? Una secuencia BIFE, FATSAT convencional, la de acá y la de acá abajo también, y su contraparte con una fuerte. Nos da una imagen con una buena relación señal-ruido. ¿De acuerdo? Pero sí tiene desventaja que por más que el tiempo no sea considerablemente elevado, sí te eleva un poco el tiempo, por lo tal puede complicarte un poco a la hora de realizar las apneas. Entonces, por ahí que no es muy efectiva para estudios dinámicos abdominales. Sin embargo, sí las puedo recomendar si es que quieren usar a nivel de pelvis, donde la respiración posiblemente no te vaya a afectar tanto la imagen. Pero ven que la saturación es mucho más efectiva. Pueden usar una saturación tipo fuerte o incluso una Spire, que va a ser mucho mejor y mucho más efectiva. Bien, ahora pasamos y dejamos un poco las técnicas ya de saturación espectral. Vamos a pasar a las técnicas que son un poco más, digamos, matemáticas, donde la saturación se realiza ya en el postproceso. Tenemos la técnica Dixon en Siemens, en Philips me parece que es M. Dixon, en General Electric la tienen como ideal. Es una técnica que se basa clásicamente en las secuencias de en fase y fuera de fase. ¿De acuerdo? Entonces, para hablar antes de la técnica Dixon, también tenemos que tocar un poco las secuencias en fase y fuera de fase, que generalmente se dan en las secuencias ecogradientes, ¿de acuerdo? Que vamos a aprovechar la diferencia, como ya había mencionado anteriormente, la diferencia que existe en las frecuencias de la grasa y el agua, cuyos giros van a estar en fase y fuera de fase en función al tiempo. A 1.5 tercios, el periodo de fase y fuera de fase dura aproximadamente 4,5 milisegundos. Normalmente lo manejan en 4.4 milisegundos para que pueda ser bastante más entendible. Como ven acá, los tiempos en fase son de 4.4, 8.8, y en fuera de fase van de 2.2 a 6.6. Para entender un poco este fenómeno, vamos a ir acá al esquema que vemos acá abajo. Tenemos los vectores de la grasa y el agua, ambos en fase. En un tiempo cero, luego de un tiempo determinado, vamos a ver que se comienzan a desfasar a 1.1 milisegundos. Pasados 2.2 milisegundos, vemos que luego de un tiempo de 3.3 milisegundos, esta fase opuesta se comienza a reducir. Y luego, ya a los 4.4 milisegundos, vuelven a entrar en fase. Este es el ciclo convencional de fase y fuera de fase. Por lo que nosotros, seleccionando unos determinados tiempos de eco, podemos obtener diferentes tipos de imagen. Una imagen en fase, en la cual los protones de la grasa del agua tengan la misma fase, y una imagen fuera de fase, en la cual los protones de la grasa del agua se encuentren separados. Obviamente cada uno tiene sus diferentes tiempos de eco.
mientras que la imagen en fase puede estar en 4.4 milisegundos, la imagen fuera de fase está en 2.2 milisegundos, como vemos en este esquema. Aquí están fuera de fase y aquí están nuevamente en fase. Bien, ahora, con esta secuencia en fase y fuera de fase, se pudo descubrir que al adquirir la imagen en los protones fuera de fase, podemos anular la señal de la grasa, o al menos de una grasa un poco menos, digamos, más microscópica, ¿no? Paciente con una esteatosis hepática y usando una secuencia eco de gradiente con un tiempo de eco de 2.2 milisegundos, podemos ver la reducción de la señal del hígado y podemos determinar que este paciente tiene una esteatosis hepática, solamente con las imágenes en fase y fuera de fase. Igualmente también se aplica para imágenes o evaluación de glándulas suprarrenales que contienen grandes cantidades de lípido. Por lo tanto, al aplicar la secuencia en fuera de fase, podemos ver una reducción de su señal y determinar que tiene un componente graso. Entonces, volviendo ya a las técnicas DIXOS que se basan inicialmente en las imágenes en fase y fuera de fase, nosotros podemos determinar que las imágenes en fase o in phase son una suma de la señal del agua y de la grasa, mientras que la señal out phase tienen una resta entre la señal del agua y de la grasa. ¿De acuerdo? Recordemos que en las secuencias out phase la señal de la grasa también se va a ver eliminada. Entonces, bajo este concepto, nosotros podemos obtener estos efectos. Por ejemplo, añadiendo las imágenes en fase al fuera de fase, nosotros podemos mostrar únicamente los protones del agua. Bien, más no los protones de la grasa. Y restando fuera de fase en fase, nosotros podemos adquirir únicamente los protones de la grasa, más no los protones del agua, generando un mapa de grasa y un mapa de agua. ¿De acuerdo? De esa manera poder obtener una imagen con saturación de la grasa. ¿Cómo realizamos esto? Esta técnica Dickson se basa en procesos netamente matemáticos, donde vamos a restar y sumar las señales o la cantidad de píxeles de agua y de grasa. Todos estos procesos se van a realizar en el postproceso, post-adquisición de la imagen. No van a ser previos a la secuencia o dentro de la misma secuencia, sino se realizan como un postproceso. Si ustedes han empleado esta secuencia dentro de sus prácticas clínicas, se pueden dar cuenta que al momento de reconstruir la imagen demora un poco. No es inmediato que la imagen de agua o de grasa se reconstruya. Puede demorar un poco. Incluso podemos evitar que salgan las imágenes originales, que son las imágenes en fase o fuera de fase. Eso lo podemos configurar en nuestra propia secuencia. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 4 mapas que nosotros podemos obtener. Una imagen en fase, una imagen fuera de fase, un mapa de grasa y un mapa de agua. ¿De acuerdo? Igual. Las ventajas que tenemos. Primero, es menos sensible a las inhomogeneidades del campo. Ya con esta secuencia nosotros podemos solucionar mucho las técnicas o los problemas que nos da las inhomogeneidades del campo magnético. Nos da una supresión de grasa bastante homogénea y confiable. Nos da una muy buena relación señal-ruido. En una sola adquisición podemos obtener 2 tipos de imagen y esa es una ventaja bastante buena. Podemos obtener, por ejemplo, si hacemos una secuencia T1 FATSAT, en algunos casos también tenemos que adquirir una T1 sin saturación de la grasa. Con esta técnica Dickson nosotros podemos adquirir una secuencia T1 convencional sin saturación de la grasa y a su vez también aplicar o obtener una técnica T1, unas imágenes T1 con saturación de la grasa. Y a su vez también, como hemos visto, mediante estos procesos matemáticos, nosotros podemos llegar a cuantificar la cantidad de grasa que puede tener un determinado tejido. Hay algunos software especiales
que nos permiten hacer este tipo de cuantificación. Las desventajas, sí nos da un aumento considerable del tiempo de adquisición. Eso sí es bastante problemático, por así decirlo. Y también tenemos el clásico error de cambio de fase o Dickson Swap, que prácticamente nos echa a perder todas las imágenes. Una de las grandes ventajas que tiene la técnica Dickson es... No, el audífono. Quiero bajarlo, no, es por favor, Muy bien, vamos a continuar. Como les mencionaba, la técnica Dickson es mucho menos susceptible a cualquier tipo de homogeneidad o inhomogeneidad. Si vemos acá, esta es una secuencia T1 FATSAT convencional, donde vemos dificultades a la hora de lograr una buena saturación de la grasa, sobre todo en las partes donde hay un poco más de contacto de la piel con la antena. Sin embargo, con la técnica Dickson eso lo podemos solucionar y obtener una saturación mucho más homogénea. Si vamos a los estudios con metal, bien, por ejemplo, aquí tenemos una técnica de saturación grasa convencional, donde vemos aquí un halo de hiperseñal correspondiente al artefacto de susceptibilidad magnética. Sin embargo, al usar secuencias Spire podemos solucionarlo un poco, pero con técnicas Dickson podemos reducir aún más este tipo de artefactos, ya que como les mencioné, esta técnica no es espectral, no tiene que ver o no se ve afectada por las imágenes o los artefactos de susceptibilidad magnética, lo cual lo hace bastante efectivo para realizar estudios, por ejemplo, del sistema musculoesquelético en pacientes que tengan prótesis metálicas o algún artefacto de osteosíntesis. Y el error más clásico que nosotros podemos tener es el Dickson Swap, que es el intercambio de fase que podemos tener, donde vamos a tener este artefacto bastante común, en el cual se invierten las imágenes entre el mapa de agua y el mapa de grasa. Este es un artefacto que, la verdad, yo hasta ahora en mi práctica clínica no he podido solucionarlo, es bastante aleatorio, bien, pero también nos lleva a tener que, cada vez que aplicamos esta secuencia, obtener ambos mapas, tanto el mapa de grasa como el mapa de agua. Eso sí se los recomiendo mucho. Siempre que hagan la secuencia Dickson, empleen ambos mapas, porque cuando tengamos este tipo de artefacto, vamos a tener esos problemas de Dickson Swap. Entonces, siempre es bueno poder comparar este tipo de imágenes, ambos, el mapa de grasa y el mapa de agua, para poder diferenciar o evaluar este tipo de artefactos. ¿De acuerdo? La verdad es que siempre me ha parecido de manera bastante aleatoria, nunca he podido solucionarlo. Puede ser en algunos casos errores del propio software, que con una mejora o a veces con un upgrade de un software más avanzado pueden solucionarse. Pero sí es un artefacto bastante común. Bien, entonces pasamos aquí a un ejemplo bastante interesante en un paciente con un artefacto metálico. Cuando nosotros aplicamos las técnicas de saturación grasa convencionales, vemos que la saturación grasa convencional, FATSAT, es bastante más susceptible a este tipo de artefactos. Bien, si nosotros pasamos a una secuencia Spire, puede que sea menos susceptible. Sin embargo, sigue teniendo presencia del artefacto, pero ya podemos ver un poco la señal del músculo. Si aplicamos la secuencia Dickson, vemos que la reducción del artefacto metálico es mucho más efectiva. Por lo tanto, si tienen un paciente como este caso, siempre les recomiendo usar secuencias Dickson. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder reducir a su máximo el artefacto metálico y poder tener un correcto diagnóstico. Pero mucho más fuerte que la técnica Dickson puede llegar a ser la secuencia Spire. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta acá ya hemos visto técnicas de saturación espectral.
Les dejo abiertos los micrófonos porque, por si tuvieran alguna pregunta hasta acá. ¿Tuvieran alguna pregunta? Hola Norvin, ¿qué tal? Buenas noches, Patricia te habla. Te quería consultar, no me quedó claro, entonces en caso de que haya alguna prótesis metálica es mejor la Spire, ¿verdad? Sí, la Spire, debido a los pulsos adiabáticos que maneja, la puede hacer menos susceptible a algún artefacto metálico. Sin embargo, el artefacto aún va a estar presente. Bien, yo recomendaría, Ajá. si tuvieras la opción, usar secuencias Dixon. Bien, como vemos aquí en el ejemplo, si lo puedes observar, Ok, con secuencias Dixon vamos a poder hacer una saturación grasa mucho más homogénea, a pesar de algún artefacto metálico que tengamos presentes en la imagen. El Spire, a pesar de que es muy bueno ok, también, igual va ujú. a mantener ese artefacto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ti. ¿Hubiera alguna otra pregunta? O puede seguir, Norvin. Perfecto. Hola, Silencio. A ver. Norvin, una pregunta. ¿Y el STIR versus el Dixon, cuál sería mejor para artefacto metálico? El Dixon, el STIR puede llegar a ser un poco mejor, dependiendo de lo que, es que depende mucho de lo que busquemos. Recordemos que el STIR no es una buena secuencia para evaluar cartílago. Entonces, si tenemos en músculo esquelético y tenemos entre usar STIR o usar Dixon, yo preferiría usar Dixon, porque sigue manteniendo las características de densidad protónica. Mientras que en STIR, bueno, es una secuencia T2 con inversión de la señal de la grasa, puede que no lleguemos a evaluar bien la señal del cartílago. Entonces puede generar ahí complicaciones. Puedes saturar o suprimir mejor la señal de la grasa y tener menos artefactos metálicos, sí, pero si podemos ver aquí en el ejemplo, vemos que el Dixon nos da, incluso es un poco superior al STIR. Entonces va a depender mucho primero de las secuencias que tú tengas disponible, la técnica que tengas disponible, y qué es lo que estés evaluando. Si no tienes la técnica Dixon, no te queda de otra más que usar Spire o en todo caso STIR. Por ejemplo, en un resonador de bajo campo no se cuenta con secuencias de saturación grasa, por ejemplo, por lo menos en los antiguos. Actualmente me parece que ya están bastante mejores y ya tienes secuencias de saturación grasa, pero anteriormente no quedaba más que usar la técnica STIR. Entonces depende mucho de lo que tú quieras evaluar. En músculo esquelético, si tienes Dixon, yo te recomiendo usar Dixon sobre el STIR. Pero también tenemos que tener un poco en cuenta que algunos médicos, a mí me ha pasado personalmente en mi experiencia clínica, no se acostumbran mucho a las secuencias Dixon o no las conocen mucho, conocen un poco más la técnica STIR. ¿Todo bien? Sí, gracias. Norvin, te hace una pregunta: ¿en qué casos sería mejor la aplicación del Spire o el Dixon? Perfecto, yo lo sé, Spire lo aplico en estudios de mama, sobre todo para mí es la región más indicada por usar Spire para secuencias dinámicas de mama. Posiblemente nos puede ayudar bastante en estudios abdominales, T1, FATSAT abdominal, porque a veces cuando el paciente está balonado, tiene bastante distensión abdominal, el aire que tiene en el intestino puede afectar y generar algún tipo de artefacto. Y ahí el Spike lo puede corregir. A nivel del sistema musculoesquelético, si tienes Dixon y tienes un artefacto metálico o una prótesis metálica, usa Dixon. No lo pensemos dos veces. Vamos a tener por ahí tal vez ese problema del Dixon swap, pero el Dixon nos va a dar una mejor saturación de la grasa. Mientras que el STIR sí vamos a tener complicaciones, como ya les mencioné, no es una técnica ideal para evaluación de cartílago. Pero si no tenemos Dixon, las STIR son nuestra única opción. Y Norvin, ¿qué opinas sobre las secuencias diseñadas
específicamente para reducir artefactos metálicos. Sí, por supuesto. Las técnicas especialmente diseñadas para reducir artefacto metálico generalmente están hechas a base de STIR. STIR o Turbo Spin Echo, ¿no? O secuencias con Warp o CEMAC, que tienen algunas. Personalmente yo no, pero el tema que en algunos de estos casos no te permite hacer saturación grasa. Solamente te permite usarlas con secuencias STIR. Es cierto, te reducen mucho los artefactos metálicos, pero nuevamente a nivel del sistema músculo-esquelético es muy importante la evaluación entre cartílago, líquido sinovial y hueso subcondral. Hacer esa evaluación, ¿no? El buen contraste que nos da las secuencias de P-FAT-SAT entre hueso subcondral, cartílago articular y líquido sinovial. Este contraste o esta evaluación de esos tres tejidos, lamentablemente el STIR aún no llega a la buena evaluación que nos da las secuencias de P-FAT-SAT. Entonces, por ahí vamos a tener una gran desventaja. Cuestión de que el Dixon sí nos proporciona una buena imagen de P-FAT-SAT. Entonces, yo usaría imágenes complementarias. Usaría ambas técnicas. Por un lado, las secuencias con reducción metálica, T1, T2, la que tengan dentro de su protocolo, y una secuencia STIR. Y por otro lado, también aplicaría las secuencias de P-FAT-SAT con técnica Dixon. Bien, Norvin, ¿podemos seguir? Perfecto. Continuamos entonces. Muy bien, entonces hasta acá hemos visto técnicas de saturación espectral, la técnica Dixon, técnica por excitación de agua. Ahora vamos a pasar ya a otras técnicas de saturación o de supresión de señal de la grasa y de otros tejidos, que son las secuencias por inversión de la recuperación, que son secuencias spin echo o turbo spin echo convencionales, en la cual nosotros vamos a agregar, previo a la aplicación de estas secuencias, un pulso inversor de 180 grados, que va a mejorar los tiempos convencionales de tiempo de repetición y tiempo de eco, pero vamos a agregar un nuevo pulso o un nuevo tiempo, que es el tiempo de inversión, tiempo TI. ¿De acuerdo? Que lo vamos a definir como el tiempo que va a pasar desde el primer pulso inversor hasta el inicio de nuestra secuencia que nosotros vayamos a emplear, spin echo o turbo spin echo. Eso va a ser el tiempo de inversión. Si nosotros nos remitimos al eje de coordenadas que convencionalmente manejamos, vemos acá, normalmente los pulsos o los tiempos de relajación, las curvas de relajación, deberían empezar desde un punto cero. Pero al usar un pulso de inversión, en este caso de 180 grados, nosotros lo vamos a empezar desde el lado negativo de ese eje de coordenadas. Por lo tanto, cuando comiencen a recuperarse este tipo de imágenes, o este tipo, disculpen, de magnetización, va a llegar un punto en el cual van a atravesar por un punto cero, en el cual la señal que estos van a emitir va a ser nula. De esa manera nosotros vamos a poder suprimir la señal de un determinado tejido, sea de la grasa, líquido cefalorraquídeo o en algunos casos la sustancia blanca cerebral. Es muy importante también tener en cuenta que nosotros vamos a tener dos tipos de reconstrucciones. Un tipo de reconstrucción en magnitud, que es la que clásicamente usamos para todos los tipos de imágenes que realizamos de forma convencional, T1, T2, densidad protónica, y una imagen con reconstrucción en corrección de fase, o real, como lo pueden tener determinadas marcas. Es muy importante saber esto, y a continuación vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos. Muy bien. Esta imagen puede causar un poco de controversia, algunas dudas. Si tienen acceso al chat y me dan la opción de cuál es la respuesta, qué potenciación y qué tipo de imagen tenemos mostrada en este slide, a ver, los escucho si es que tuvieran alguna respuesta. P1 y R. Bien.
¿Alguna otra más? A ver. La E. T1 y R. La E. ¿Alguien dice T2? Bueno, hay varias cosas, Norvin, que dicen T2, T2 FATSAT. Sí. Y eso es lo que generalmente están diciendo. Sí, este ejemplo y esta dinámica es bastante interesante con este tipo de imagen. ¿De acuerdo? Puede llevar a confusión si es que mostramos solamente esta imagen. Pues se puede confundir con un T2 o un T2 FATSAT. Pero si yo ya les muestro esta imagen, pues las cosas quedan un poco más claras. Ambas son la misma secuencia. Son un T1 y R. La diferencia que tenemos en estas dos imágenes es el tipo de reconstrucción que nosotros estamos aplicando. En la imagen de la izquierda, nosotros tenemos la imagen en reconstrucción en magnitud, mientras que en la imagen de la derecha, nosotros tenemos una reconstrucción en corrección de fase o imagen real. ¿De acuerdo? Siempre cuando yo empecé a hacer resonancia magnética, una duda que siempre tenía, ¿por qué el fondo lo veía blanco? Siempre me causaba duda, porque la única manera de que esto emitiera señal era que hubiera protones de hidrógeno en esta región, y eso no era posible, teníamos aire. Por lo tanto, no era posible que nos emitiera este tipo de señal. Ya luego, conforme yo fui estudiando un poco más, pude averiguar cuál era la respuesta a esta pregunta. La respuesta es que la izquierda es una reconstrucción en magnitud y esta es una imagen real o con corrección de fase. ¿A qué se debe cada uno de estos? Vamos a proceder a explicarlo porque es bastante importante con las secuencias de inversión de la recuperación. Cuando nosotros realizamos una reconstrucción en magnitud, no nos va a importar si el vector de magnetización esté hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Por lo tanto, la escala de grises se va a ajustar al tamaño que tenga este vector de magnetización. No va a interesar si es positivo o es negativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la señal de la grasa y por debajo tenemos la señal del líquido cefalorraquídeo. Si ustedes alguna vez han hecho un STIR en cerebro o en columna, ustedes ven que el líquido cefalorraquídeo brilla, pero su señal debería estar en el lado negativo, por lo tanto ser nula. Esto se debe a que, como ya les mencioné, en la reconstrucción en magnitud no nos interesa mucho hacia dónde se encuentra el vector de magnetización, o si está en el lado negativo o si está en el lado positivo. Lo único que nos importa es la magnitud del vector, el tamaño del vector. Si este es muy grande, incluso sea hacia abajo, va a ser representado con una alta señal. ¿Bien? Sin embargo, cuando realizamos la reconstrucción con corrección de fase o imagen real, sí vamos a asignar una escala de gris dependiendo de si es negativo o es positivo, qué tan cerca se encuentren a esos valores. Por lo tanto, si nosotros hacemos la reconstrucción en fase de un T1 y R, que es para invertir la sustancia blanca, el líquido cefalorraquídeo se encuentra muy abajo. O sea, va a ser representado con una señal bastante oscura. Recordemos algo, la técnica T1-IR también es una secuencia T2. Es una secuencia T2 por los parámetros que nosotros estamos revisando. Tiene un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo. Sin embargo, con el pulso de inversión y con el tipo de reconstrucción que tiene, pasamos a invertir o a anular la señal de líquido cefalorraquídeo. Se va a ver oscuro como un T1. Es por eso que se le conoce como T1-IR. Pero en realidad, por la física que tiene la propia secuencia, es una secuencia T2 convencional. Entonces, en la reconstrucción en fase sí vamos a tener en cuenta
o si el pulso o si el vector de magnetización está en un valor negativo. Si está en un valor negativo, va a ser representado con una intensidad de señal menor. Y si está en el lado positivo, va a tener una intensidad de señal mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia que nos da la reconstrucción en magnitud y reconstrucción en fase. Y si se siguen preguntando por qué el aire entonces emite señal, porque el aire posee un tiempo T1 nulo. Está aquí, 0. Está en el medio entre negativo y positivo. Por lo tanto, su escala de gris está una señal bastante intermedia. Es por eso que posee o emite señal el fondo de la imagen. Como vemos acá, ¿no? Una reconstrucción real o corrección de fase y magnitud. Hasta aquí, ¿tiene alguna pregunta? Porque esto podría ser un poco complejo. ¿O todo está claro? Bien. Si no hubiera alguna pregunta, vamos a proseguir con la charla. Entonces, ya vimos los tipos de reconstrucciones que tenemos con las técnicas de inversión de la recuperación. Al momento de la elección de parámetros, esto también es bastante importante. Hay que recordar que el contraste de este tipo de imágenes de la inversión-recuperación va a estar controlados únicamente por el tiempo de inversión que nosotros seleccionemos y en algunos casos por el tiempo de eco. El tiempo de repetición generalmente no va a afectar mucho el contraste, porque el único objetivo que tiene el tiempo de repetición en estos casos es contener toda la serie o toda la secuencia de pulsos de radiofrecuencia que nosotros vayamos a emplear. Quien nos va a modificar el contraste ya es el tiempo de inversión y el tiempo de eco. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de pulsos de inversión que van desde 180 milisegundos, pasando por 400 milisegundos, donde ya estamos invirtiendo un poco la señal de la sustancia blanca, 650 milisegundos hasta llegar a los 2500 milisegundos, donde tenemos la clásica imagen bastante conocida, la secuencia T2 flare. Bien, entonces el contraste de estas imágenes va a estar determinado más que todo, como ya mencioné, por el tiempo de inversión y por el tiempo de eco. Recordemos que estas secuencias siempre van a tener un tiempo de repetición largo. Por lo tanto, el contraste T1 o T2 nos lo va a dar el tiempo de eco. Si yo reduzco mi tiempo de eco, voy a perder potenciación en T2. Si yo aumento mi tiempo de eco, voy a ganar potenciación T2. ¿Esto de qué nos ayuda? Nos ayuda, por ejemplo, de que a nivel de columna y cuerpo, yo requiero mucho más contraste T2 para poder ver esa diferenciación entre, por ejemplo, en columna, entre la médula y el líquido cefalorraquídeo. Necesito una muy buena potenciación en T2. Por lo tanto, las secuencias de STIR en columna y en cuerpo requieren un tiempo de eco mucho más elevado. Sin embargo, en el sistema musculoesquelético, yo requiero anular un poco el contraste T2, porque si aumento mucho el contraste T2, voy a perder señal en el cartílago articular, y eso es algo, como ya mencioné, que queremos evitar definitivamente. Entonces ya tenemos que usar tiempos de eco mucho más bajos, rondando los 40 milisegundos, incluso hasta un poco menor. Entonces, la primera técnica que tenemos dentro de las secuencias de inversión de la recuperación es la clásica STIR. Bien. Hay que recordar también, y esto sí les digo que se lo memoricen, por si en algún momento alguien se los pueda preguntar, que el tiempo de inversión de un tejido siempre va a corresponder al 69% de su tiempo T1. ¿Bien? Por eso, como menciono acá, a 1.5 teslas, el T1 de la grasa es 260 milisegundos. Por lo tanto, el tiempo de inversión que va a tener la grasa va a ser de 180 milisegundos, correspondientes al 69% de 260. Sin embargo, como ustedes ya saben, muy pocas veces usamos 180 milisegundos para invertir la señal de la grasa en una secuencia STIR. Usamos menos, ¿no?
Generalmente usamos entre 140 a 160. Y esto se basa por dos razones. Primero, los tejidos adiposos no siempre son netamente agua, o netamente grasa, también tienen una cantidad variable de agua. Por lo tanto, si manejamos netamente el tiempo que nos dice la teoría del 69%, puede ser que no tengamos una inversión adecuada de la señal de la grasa. Es por eso que tiende a variar un poco. Y también recordar que la secuencia TuberSpin Echo incluye muchos pulsos de 180 que también nos van a ayudar o van a interferir un poco en la correcta visualización o anulación de la señal de la grasa. Es por eso, por esas dos razones, que no usamos exactamente el 69% del tiempo T1 de la grasa. Lo solemos cambiar en 140, 160, dependiendo de cómo tengan configurada su secuencia. Y como menciona acá, la secuencia STIR tiene la ventaja de ser mucho menos susceptible a las inhomogeneidades del campo magnético y del metal. Miren aquí esta imagen. Este es un STIR a nivel de rodilla. Como yo les mencioné, tiene un tiempo de eco de 39 milisegundos. Ya está un poco más reducidas las características T2 de la imagen para poder evaluar de forma correcta el cartílago articular. Si yo hubiera aumentado mucho mi tiempo de eco, yo hubiera perdido las características, hubiera aumentado mucho las características T2 de los tejidos. Entonces podría no poder evaluar bien las imágenes de cartílago articular. Y aquí, por ejemplo, el tiempo de inversión está en 135. Y es bastante buena. Algo que también tenemos que tener en cuenta con las imágenes STIR, cuando nosotros aplicamos una secuencia T1 o T2, siempre va a haber una constante lucha entre la señal que emitan las características T1 y características T2, en la cual siempre nosotros vamos a terminar resaltando una de ellas. En las secuencias STIR, estos efectos no van a ser contrarios o no van a luchar entre sí, sino que se van a complementar, logrando un aumento de la señal. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia T2 convencional en comparación con una secuencia STIR. En la secuencia T2 nosotros no vemos una imagen o imagen patológica, no vemos ningún tipo de imagen patológica, o es bastante discreta. Bien, esto se debe a que, como ya había mencionado, siempre hay un efecto competitivo entre la señal, para la señal resultante entre los efectos T1 y efectos T2. ¿De acuerdo? Siempre va a haber ese efecto competitivo. Sin embargo, cuando aplicamos las secuencias STIR, vamos a tener un efecto complementario. ¿Esto a qué se debe? Nuevamente nos basamos en la imagen en magnitud, en la cual nosotros no vamos a discriminar entre si es positivo o es negativo. Vamos a complementar ambos tipos de magnetización. Por lo tanto, por más que una imagen esté opuesta de sentido, si es positivo o negativo, va a ser reconstruido y su señal va a ser una sumatoria a la imagen resultante, teniendo un efecto complementario. Entonces vamos a tener una mejor visualización de una patología, debido a los efectos complementarios en las características T1 o T2 del tejido. Es por eso que siempre que me preguntan, muchas veces cuando dicto clases me preguntan si a nivel de columna, en vez de usar el STIR, podrían usar T2 FATSAT. No lo recomiendo mucho, puesto que ocurre el mismo efecto, ¿no? El T2 FATSAT sigue siendo un T2 y va a tener esos efectos competitivos para la señal resultante. Sin embargo, en STIR van a ser efectos complementarios y puede tener una mejor sensibilidad para la detección de algún tipo de lesión medular. Por eso que yo siempre en columna recomiendo STIR. No les recomiendo que empleen un T2 FATSAT o un T2 Dixon, que sí he visto que en algunos lugares lo emplean. ¿Por qué? Porque obviamente la secuencia T2 FATSAT o T2 Dixon tienen una mejor relación señal-ruido que las secuencias STIR. Como ya les había mencionado, en las secuencias STIR depende mucho del contraste que nosotros demos o manejemos con el tiempo de eco.
Y esto va a depender mucho de la necesidad diagnóstica que nosotros hagamos. Por ejemplo, en esta imagen nosotros tenemos dos imágenes STIR en muslo. La imagen de aquí de su derecha a izquierda tiene un tiempo de eco de 80 milisegundos y la imagen de la derecha de 35 milisegundos. Cuando nosotros aplicamos una secuencia T2 turboespínico convencional, el músculo se ve negro o hiposeñal, para hablar de forma concreta y precisa. Mientras que cuando hacemos un T1 con un tiempo de eco corto, el músculo se ve isoseñal. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una regla particular. Cuando hago el sistema musculoesquelético, por ejemplo, para huesos largos, como en este caso el fémur, sí suelo usar un tiempo de eco mayor. Pero para articulaciones, rodilla, hombro, sí uso un tiempo de eco mucho menor. Sobre todo, ¿por qué? Porque al resaltar características T2 y al hacer el músculo negro, yo puedo evaluar de mejor forma algún desgarro. El líquido me va a brillar mucho más, porque tiene mayor características T2 nuestra imagen. Entonces va a depender mucho de la necesidad diagnóstica que ustedes tengan para poder determinar qué tiempo de eco utilizar. Yo, como ya les mencioné, siempre para columna, cuerpo y evaluación de huesos largos, como el fémur, muslo, uso un tiempo de eco largo, por ahí en los 80 milisegundos. Pero para evaluación del sistema musculoesquelético de articulaciones, por la evaluación del cartílago articular, sí manejo tiempo de eco más cortos. Bien, otra cosa que también hay que tener muy en claro es que la secuencia STIR no es que solamente te invierta la señal de la grasa, te invierte cualquier tipo de tejido que tenga un T1 similar a la grasa. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una lesión ovárica, que en la secuencia STIR pierde señal. Pero cuando aplicamos una secuencia FAT-SAT, vemos que aún mantiene su señal. ¿Por qué? Porque la secuencia FAT-SAT sí es más selectiva a la frecuencia de la grasa. Entonces yo sé que me va a invertir correctamente la grasa. ¿Esto qué quiere decir? Que esta imagen que está perdiendo señal en STIR no es grasa, sino es un componente sangre o componente proteináceo, tiene un T1 bastante similar a la grasa. Entonces, por ahí que no tengamos bastante cuidado a la hora de analizar el STIR. En esta imagen, por ejemplo, en la secuencia T1 FAT-SAT iba a brillar definitivamente, porque era contenido graso. No, disculpen, era un contenido altamente proteináceo o posiblemente sangre. ¿De acuerdo? Entonces, tener bastante claro que la secuencia STIR nos va a invertir la señal de la grasa y cualquier otro tejido que tenga un T1 bastante similar a la grasa. Ahora, ya pasando a la siguiente técnica de inversión de tejidos, tenemos la clásica secuencia T2 FLAIR. En este caso, a diferencia del STIR, ya no vamos a invertir la señal de la grasa, sino que vamos a pasar a invertir la señal del líquido cefalorraquídeo para anular toda la señal del líquido cefalorraquídeo o líquido normal y quedarnos o resaltar el líquido patológico causado por alguna lesión extraña que tengamos dentro del parénquima cerebral. Esta secuencia, cuando recién se diseñó, se inventó o se desarrolló, duraba aproximadamente, según he podido leer en alguna literatura, un aproximado de 20 minutos, con secuencias de spin echo convencionales. Ya con el desarrollo más avanzado de secuencias turbo spin echo, se redujo el tiempo bastante significativo. Estas secuencias pasaron a reemplazar las secuencias convencionales en densidad protónica para evaluación de la sustancia blanca. Clásicamente, los tiempos de repetición a 1.5 teslas varían entre 8000 y 9000. Yo les recomiendo siempre que trabajen en 9000 para de esa manera poder tener una mayor diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Van a ver que va a tener una buena diferencia. Y el tiempo de eco, siempre potencien bien la imagen en T2, usando tiempos de eco un poco elevados, por ahí en 120. He visto algunas imágenes con 140 milisegundos de tiempo de eco que han quedado bastante bien. Entonces tenemos la secuencia T2 FLAIR. Bien, como les había mencionado, la secuencia T2 FLAIR que nos invierte la señal
del líquido cefalorraquídeo normal y nos quedamos únicamente con la señal que nos proporciona el edema. Adicionalmente a la secuencia T2 FLAIR tenemos la secuencia T1 FLAIR. Bien, T1 FLAIR, en la cual también vamos a eliminar la señal del líquido cefalorraquídeo, pero ya no vamos a tener características T2, como en la T2 FLAIR, que usamos un tiempo de eco largo, sino en esta secuencia nosotros vamos a tratar de reducir al mínimo posible los tiempos de repetición y tiempos de eco, para poder minimizar la potenciación T2 y mantener características T1, invirtiendo y suprimiendo la señal del líquido cefalorraquídeo. Y como resultado, ¿qué tenemos? Una imagen T1, pero con un mayor contraste entre sustancia blanca, sustancia gris, o incluso ganglios de la base, núcleos de la base, o sustancias subcorticales. Vemos que la diferencia y el contraste que tenemos es bastante elevado. Bien, acá tenemos un T1 SPIN-ECO convencional versus un T1 FLAIR. Vemos que la diferenciación de contrastes es sustancial, es bastante elevada. Por lo tanto, en algunos casos se está ya tendiendo a usar mucho el T1 FLAIR. Sin embargo, lo que yo no recomiendo es que usen el T1 FLAIR post-contraste, porque recuerden que estamos trabajando con un tiempo de inversión y el gadolinio altera las curvas de relajación y puede generar algún tipo de error. Es muy importante que no usen el T1 FLAIR post-contraste. Es netamente sin contraste. Y bueno, pasando ya a una de las últimas técnicas de inversión, tenemos la clásica T1IR, que nos sirve para invertir la señal de la sustancia blanca, para evaluar posibles patologías de esta. ¿Por qué, se preguntarán, por qué usamos imágenes reales y no imágenes en magnitud? Esto se debe, y generalmente nunca deberían ver este tipo de imagen en magnitud, a pesar de que algunos equipos te permita evaluar o obtener ambos tipos de imagen. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que cuando nosotros tengamos un tiempo de inversión intermedio, por ejemplo, 400 milisegundos, corremos el riesgo de que dos curvas de relajación o dos tejidos tengan el mismo tamaño de vector de magnetización. Por lo tanto, su señal va a ser igual y podría generar algún tipo de confusión en la imagen en magnitud. Es por eso que se usa la reconstrucción con corrección de fase, cuando usamos un tiempo intermedio. Por ejemplo, acá tenemos la sustancia blanca, por debajo tenemos la sustancia gris y arriba tenemos la grasa. Si yo uso un tiempo de inversión intermedio para la sustancia gris, yo voy a tener que la grasa y la sustancia gris tienen el mismo tamaño de vector de magnetización. Entonces podrían ser que tengan y sean representados con la misma señal. Entonces podríamos encontrar otro tipo de estructuras que ocurriera lo mismo. Y vamos a tener un problema. Vamos a tener dos estructuras con una misma intensidad de señal. Para poder corregir este efecto es donde usamos la técnica de corrección de la fase, cuando usamos tiempos de inversiones intermedios, ¿no? De 400 milisegundos. Es por eso que siempre las imágenes T1 y R van a ser representadas con este tipo de imágenes, con el fondo blanco, que son la imagen real o con corrección de fase. ¿De acuerdo? Y sí, he leído algunas literaturas que no recomiendan mucho ver este tipo de imagen en magnitud porque podría generar algún tipo de confusión. Estas secuencias están diseñadas generalmente para poder evaluar diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Por ahí algunas patologías de migración neuronal está usando bastante mucho para el protocolo de epilepsia estructural. Bien. Para pacientes pediátricos también lo usan bastante para lograr esa diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Aunque actualmente las secuencias T1 volumétricas MPRAGE SPGR ya están teniendo un buen contraste entre sustancia gris y sustancia blanca.
Tanto así que yo en 3 Teslas ya no uso mucho este tipo de imágenes T1 y R, sino que uso netamente T1 volumétricos ecogradientes, ¿no? Con un pulso de preparación. Y nos da un buen contraste entre estas estructuras. Pero eso depende, como les digo, de su práctica clínica, de donde estén trabajando y el protocolo que ustedes estén empleando actualmente. Bien, ahora vamos a pasar a la técnica de doble inversión recuperación. Bien, donde ya no vamos a emplear un solo pulso de inversión, sino ya vamos a pasar a emplear 2 pulsos de inversión. Esta técnica o esta secuencia tiene 2 aplicaciones. Tiene aplicación dentro del sistema nervioso central para evaluar patologías, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, en la cual con el primer pulso de inversión, que es mucho más largo, vamos a suprimir la señal del líquido cefalorraquídeo. Y con un segundo pulso de inversión un poco más corto, vamos a eliminar la señal de la sustancia blanca. Vamos a tener una doble inversión y 2 tejidos suprimidos. Eso por el sistema nervioso central. Pero también tenemos su aplicación dentro de los estudios cardiovasculares, donde el primer pulso de inversión va a ser un pulso ya no selectivo a un determinado tejido, sino un pulso no selectivo, que va a proceder a invertir la magnetización de todos los cortes. Y luego vamos a lanzar otro pulso de inversión, donde lo que va a hacer es devolver la magnetización que ya había sido retirada con el primer pulso, emitiendo señal, pero el tiempo de inversión que nosotros vamos a ajustar va a ser para la sangre. De esa manera vamos a lograr imágenes que conocemos mucho como las secuencias dark blood o sangre negra. Bien, en cardiovascular vamos a tener un primer pulso no selectivo que va a quitar la magnetización de todos los tejidos, un segundo pulso que va a devolver la magnetización de todos los tejidos, pero estos pulsos de inversión van a ser ajustados a la señal de la sangre, haciendo que ésta no emita señal, como vemos acá, ¿no? Donde tenemos una secuencia donde hemos aplicado una secuencia doble IR y hemos anulado la señal de la sangre con ambos pulsos. Uno no selectivo que quita la magnetización y un siguiente pulso que va a devolver la magnetización a todos los tejidos menos a la señal de la sangre. Y también las imágenes DIR a nivel del sistema nervioso central. Tienen su limitante que es aplicada netamente al encéfalo. Fuera del encéfalo, a nivel de columna o evaluación medular, la verdad es que yo no he obtenido buenos resultados, a pesar de que sí he podido probarlo, pero a nivel del encéfalo son muy usadas para la evaluación de lesiones de sustancia blanca cerebral. Y adicional a eso, también tenemos las secuencias triple IR, donde vamos a no solamente tener una secuencia doble IR, como ya hemos visto, sino también le vamos a agregar una secuencia STIR. Y esta secuencia ya está limitada netamente a los estudios cardiovasculares. Adicional al doble pulso de inversión que tenemos con las secuencias Dark Blood o de sangre negra, vamos a aplicar un tercer pulso de inversión donde vamos a invertir la señal de la grasa. Es por eso que se conoce como triple IR, con 3 pulsos de inversión. 2 pulsos de inversión para lograr una anulación efectiva de la señal de la sangre y un tercer pulso de inversión para anular la señal de la grasa, ¿no? Como un STIR convencional. Eso en cuanto a las secuencias IR. Pero todas estas secuencias se basan en la secuencia spin echo o turbo spin echo convencionales que ya conocemos. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos a una secuencia ecogradiente? Ya tenemos las secuencias IR, pero con un módulo de preparación. Si nosotros analizamos todas las secuencias que hemos visto actual en esta charla, nosotros podemos dividir esas secuencias en 3. Un primer módulo de preparación, que puede contener un pulso de inversión, una técnica de saturación grasa,
un siguiente pulso de adquisición y un siguiente módulo donde ya vamos a recuperar la señal. Es en este módulo de preparación donde va a ocurrir todo, donde nosotros vamos a poder invertir, saturar algún determinado tejido. Pero en las secuencias eco de gradientes va a ocurrir un fenómeno bastante particular. No se va a comportar como una secuencia turbo-spin-eco o spin-eco con el pulso de inversión, sino que vamos a tener este tipo de esquema. Un primer pulso no selectivo con un tiempo de inversión y luego sigue la lectura eco de gradiente convencional que tenemos. Aparte del tiempo de repetición, vamos a tener un tiempo muerto, donde en este tiempo también se pueden dar algunos procesos que nosotros podemos ir seleccionando. ¿Y cuál va a ser el resultado de este tipo de imágenes? Las imágenes convencionales MP-RAGE, SPGR, que son ya secuencias ecogradientes, pero con un pulso de preparación, que nos puede ayudar también a la diferenciación de la sustancia gris y sustancia blanca, o en comparación, por ejemplo, con unas secuencias más antiguas como la FLASH, para poner de ejemplo. Y también, por ejemplo, una secuencia FGATIR, que nos ayuda mucho a evaluación de los ganglios de la base. Bien, entonces, eso es todo en cuanto a esta charla de supresión de tejido. Espero que les haya sido de mucha ayuda y haber satisfacido todas sus dudas. Si tuvieran alguna pregunta que realizarme, la pueden hacer a través de este medio en estos momentos o pueden contactarme también por mis redes sociales y a través también de la página y redes sociales de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, SOLARE.